¿Qué tal, hermanos queridos? ¿Cómo están? Un placer poder compartir otro devocional con ustedes. Y el devocional de hoy tiene que ver con la gracia, con esto hermoso que ya disfrutamos los creyentes. Metámonos de lleno en el devocional, que es muy cortito, y aprovechémoslo. Tal vez en este tiempo que corre hemos oído mucho sobre el orden mundial acá, orden mundial por allá, que suceden cosas y demás. Lo cierto es que cuando Juan el Bautista, el pregonero de libertad, cuando alzaba su voz en el desierto y comenzó a bautizar en el río Jordán, él estaba preparando a la gente para un nuevo orden de cosas, para unas cosas que iban a suceder, que venía algo nuevo, algo completamente distinto a lo que se entendía. Y esto tenía que ver con que él era el pregonero de un nuevo orden, te traía algo nuevo de parte de Dios para con el hombre. Y este nuevo orden ya no tenía que ver directamente con todo aquello que era el decálogo divino, que era la ley expresada en ordenanzas, como dice en la palabra, sino tenía que ver con algo distinto, algo que fue muy atacado y hasta quizás incomprendido, y que decían que muchos pensaban que teníamos que hacer tal o cual cosa para pertenecer o para ser, y sin embargo la gracia nos abrazó de otra manera. Es algo que no podemos expresarlo nosotros, como nos sentimos, lo que ya disfrutamos la gracia de Dios. Así que cuando Juan hizo su aparición pública dando testimonio del nuevo orden de Dios en el desierto, fue algo completamente distinto. Él venía a preparar el camino para otro, y ese otro era nuestro Salvador, el Señor Jesús. Acompáñenme a leer brevemente Juan capítulo 1, versículo 15 al 18, que dice: Juan, hablando con Juan el Bautista, dio testimonio de él. ¿De quién? De Cristo, el Señor Jesús. Y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan el Bautista dice: el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y esto estaba sembrado en el pensamiento de Juan Bautista, que conocía que aquel que venía eh, era el Señor Jesús, pero que era Dios a la verdad. Él entendía la preexistencia de Cristo. Él entendía que no solamente tenía que ver con el nacimiento a este mundo como un ser humano como nosotros, sino que ya existía desde la eternidad. Él sabía que iba más allá de todo esto. Pero luego Juan define la gran novedad acerca de este nuevo orden de cosas según por parte de Dios y dice: porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo le va a escribir a lo de Colosas y le va a decir: porque en él habita, hablando de Jesús, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Cristo era alguien completamente pleno, era alguien completamente absoluto y perfecto. El Señor Jesús fue el sacrificio perfecto para con Dios, el que nos amó de una manera tan particular y que murió en una cruz por nuestro pecado. Por eso después empieza a decir gracias sobre gracias. Y este nuevo orden tiene una fuente inagotable de gracia. En verdad, esta gracia sobre gracia marca un contraste con el de las órdenes y la ley, las regulaciones, todo lo que llevaba el decálogo divino y todo lo que tenía que ver los 10 mandamientos y demás, y que el ser humano era incapaz, era completamente incapaz de cumplir todo aquello. Entonces viene esto que es la gracia y nos abraza como nos abrazó, como seguramente lo hizo con vos, y que nosotros estamos tan agradecidos por esto, de sabernos seguros, salvos, de sabernos con un futuro eterno, y que vivimos en este tiempo ya con la gracia. Pero todo esto vino a razón del Señor Jesús. Morris dice: la gracia de Dios para su pueblo es continua y nunca se agota. La gracia no conoce límites ni interrupción. Hermanos queridos, seguramente lo que ya vivimos, todo este vivir como creyentes, entendemos esto a la perfección, de vivir la gracia, de sabernos seguros, de sabernos salvos, de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y Juan concluye esta declaración de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto describe y demuestra la plenitud de la gracia anunciada por Juan el Bautista y traída por Cristo, quien trajo un orden diferente del que había traído Moisés. Bruce dice: aquí entonces, como en los escritos de Pablo, Cristo desplaza la ley como el centro de la revelación divina y de la manera de vivir. Y ahora la manera de vivir es otra. Nosotros tenemos acceso a Dios Padre a través de Cristo, a través de la obra perfecta y de esa obra maravillosa y única que hizo en la cruz una sola vez y para siempre.
Y es curioso que Juan llevara a la gente a bautizarse al río Jordán. Hacía muchas generaciones el pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida a través del Jordán, pero en aquella oportunidad lo habían hecho bajo el viejo orden de la ley de Moisés. Ahora es como si Juan invitara a Israel y a todo aquel que quisiera escuchar para ir de nuevo a las aguas del río Jordán, para volver a cruzar esas aguas por medio del bautismo de arrepentimiento e ingresar de nuevo en la tierra prometida, pero ya no bajo el viejo orden de la ley de Moisés, sino bajo el nuevo orden de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Aquel que realmente puede perdonarnos de nuestros pecados, que no hay que hacer ningún ritual, ningún sacrificio, aquel que puede darnos la salvación del alma, no como la ley. La ley no ejecutaba al ser humano. Con todas las regulaciones y ceremonias nunca pudieron dar al hombre lo que realmente el hombre necesitaba. Ahora, ¿bajo qué orden procurás relacionarte con el Señor? Tajantemente te tengo que decir que no es válido bajo ningún ritual, bajo ninguna ley, bajo nada, ningún punto, sino solamente a través de Cristo. Que solamente a través de Jesús vino la gracia. Y todos estos intentos fallidos del ser humano por querer agradar a Dios y querer hacer algo más o agregarle algo más a la gracia o a la salvación, es inválido, es equívoco. La gracia vino por Cristo y me encanta este pasaje que habla de la gracia también, que es Juan 19:30, cuando dice consumado es. Si bien la palabra gracia no aparece en este versículo, pero quiere decir que todo el trabajo estaba hecho, que todo está terminado, que todo se terminó en Cristo y que nosotros ya disfrutamos de la gracia, porque de su gracia tomamos todo. Hoy vemos que han puesto a Cristo en un lugar equivocado y que lo han querido mezclar con algún ritual o ceremonia o acto para tener salvación. Y yo te tengo que decir que Cristo es más que suficiente, que Él es el absoluto, Él es perfecto, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Y si querés ser salvo y querés considerar este tiempo en el que vivimos en diciembre sobre el nacimiento y demás de Cristo, tenés que considerar que Él vino a la tierra una vez para salvarnos, para redimirnos, porque nosotros estábamos lejos de Dios. El nuevo orden de las cosas tiene que ver con que conozcas el amor de Dios para la humanidad a través de Cristo, la gracia que todos tenemos. Que Dios te bendiga.